Los continentes son grandes masas de tierra emergidas que conforman la superficie terrestre de nuestro planeta. Los continentes están separados por océanos, montañas, mares, etc., y se diferencian entre sí por una serie de características propias de cada uno y de los países que dentro de ellos existen. Las características pueden ser de tipo geográfico, cultural, social, económico e histórico. Todos los países que existen dentro de los 5 continentes emergentes durante siglos se han desarrollado de distintas maneras, incluyendo aspectos como el idioma y con muchas diferencias el uno del otro. Un ejemplo para entrar en contexto sería nuestro país México y nuestro país vecino Estados Unidos de Norteamérica, que a pesar de ser vecinos territoriales, nuestras culturas, gastronomía, estilo de vida son muy diferentes. El idioma es un ejemplo de ello. Las diferencias que podemos encontrar entre nuestro país y el país estadounidense es el idioma, ya que en nuestro país se habla el español o castellano y en Estados Unidos se habla una variante del inglés británico. Modelos para determinar y asignar el término a las formaciones terrestres que pueden ser consideradas como continentes. Para este reporte y recurso audiovisual aplicaremos la división de los 5 principales continentes, ya que solo usamos las masas de tierra donde existen habitantes permanentes, excluyendo a la Antártida, por el motivo de que la población ahí es muy pequeña y simplemente es en temporadas. Iniciaremos con nuestra cultura, México. México es un país megadiverso, con una cultura rica, desde aspectos gastronómicos, diversidad en las culturas, religiosas, etc. O inclusive dialéctica, ya que el país posee cerca de 68 culturas indígenas, la cual cada una de ellas posee un dialecto específico. La estética en México es diversa, siendo un país que guarda una estética arquitectónica moderna, pero a su vez en los centros de cada ciudad se puede observar una arquitectura más enfocada a lo colonial correspondiente a la conquista del país. Las actitudes y creencias de la población mexicana son muy diversas, ya que vemos una clara marcación hacia la religión católica, ya que el 78.6% de la población la profesa, el 7.9% es protestante al cristianismo evangélico y en tercer lugar se ubican las personas que no se identifican con ninguna creencia religiosa, correspondiente al 6.7%. El sistema educativo en México tiene similitudes con muchos países de Latinoamérica y se divide en 5 niveles: el nivel inicial o nivel preescolar, nivel primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior o universidad. En México es un país en el cual se habla el español, español castellano o español latino, que es parte de las lenguas romances provenientes del latín. El gobierno en México se divide en 3 poderes, que comparten semejanzas con, igual que el idioma, con otras naciones, dividiéndose en el poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. En cuanto a las conductas, actitudes que se debe tener un extranjero o nosotros mismos para relacionarnos de manera en los negocios con el país, es simple. México es mundialmente reconocido como un país amigable, en donde el espíritu de ayuda e amabilidad está impreso en la vida de las personas. México es un país históricamente ha sido recibidor de múltiples culturas amigas a lo largo de los años, por lo que establecer una relación de negocio en el país no representa un problema cultural. Se apegaría más a los principios básicos como la convivencia respetuosa, la justicia, la equidad, etc. La primera cultura a analizar es la cultura argentina del continente de América. La cultura argentina es diversa, teniendo carácter muletca y multicultural, en su población con diversidad en cuanto a la cultura, estilo de vida y pertenencia religiosa. La estética en Argentina es muy diversa desde un punto arquitectónico. Argentina tiene un estilo colonial europeo desde la conquista española, inglesa e italiana, donde se demuestran vestigios del paso coloquial. Al noreste del país es un punto excelente para denotar su estética, con la mayor concentración de arquitectura colonial bien conservada. Los ejemplos de la estética colonial del país es el convento de San Francisco, que fue construido a principios del siglo XIX por un arquitecto de origen español, Fray Vicente. La catedral influido italiano de los años 1858 y 1882. La religión litorial del país tiene una proeza de conservar la arquitectura colonial evitando la modernización de la zona para preservar su obra colonial. Las actitudes y creencias. Para iniciar, las creencias y actitudes de los pobladores de Argentina son diferentes y muy diversas. De acuerdo a la encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, realizada en 2019 por el Programa de Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de Argentina, existe un gran universo poblacional en el país para estudiar.
Inician con una muestra conformada de 2.421 casos domiciliarios. Las personas que en la encuesta se identificaron como no creyentes por no pertenecer o ser partícipes de algún culto. Por más, sin embargo, sí tienen creencia establecida. Del ranking de creencias de los que no tienen religión, se ubica en primer lugar la energía, que tiene el 71.6% de los 457 casos reportados. Le sigue la suerte con un 55,2%, los ovnis con un 36,8%, la vida después de la muerte con un 34,1% y la astrología con un 38,8%. En una década el catolicismo disminuyó, aunque sigue conservando la mayoría atenuada con un 62,9%. Sin religión, 18,9% y evangélicos, 15,3% y está en crecimiento. El sistema educativo argentino guarda muchas similitudes con el sistema de educación mexicano, teniendo cuatro niveles: inicial o preescolar, primaria, secundaria y superior. El idioma en el país de Argentina, al igual que en toda Latinoamérica, se habla el español castellano, que es parte de las lenguas romance pertenecientes del latín. El gobierno argentino se divide en tres poderes de gobierno que comparten semejanzas con el gobierno de nuestro país. El representativo, que significa que el pueblo gobierna por medio de representativos que se elige por un voto. El poder legislativo, que es el que hace las leyes. El poder ejecutivo, que ejecuta las leyes. Y el poder judicial, que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias. Los principales aspectos que hay que tener en cuenta si eres un mexicano que quiere hacer negocios con alguien de Argentina es que Argentina es un país similar a México, por lo cual las conductas ante el establecimiento de la convivencia o relación laboral pueden ser similares a las mexicanas, adaptando relaciones de comunicación correctas con respeto, humildad. Cada cultura tiene forma de convivencia especial, ya que está determinada por su estilo de vida. Los aspectos que hay que tener en cuenta para las negociaciones es que las primeras impresiones cuentan. Tiene que ser con una etiqueta de reunión, con un lenguaje de negocios. Hay que construir relaciones formales, tener soporte local y orientación experta. La siguiente cultura a analizar es del continente europeo, del país Italia. La estética en Italia es el punto inicial del arte, de las civilizaciones más significativas para el desarrollo de las artes y estética del hombre occidental. La calle y la gente son la mejor manera de conocer la estética y arte de Italia, ya que se presenta como el estilo de vida de la nación, pero siempre podemos acudir a bibliotecas, archivos, teatros, cines, galerías, donde se exponen las formas de expresión artísticas del país. Actitudes y creencias. Es interesante actitudes o costumbres que se tienen en Italia, ya que al ser uno de los países más antiguos del viejo continente, guarda muchas tradiciones que se han acuchado con el pasar de los siglos. Los italianos tienen un profundo sentido religioso, aunque solo el 30% de la población es practicante, y es muy importante respetar ese sentimiento. Los edificios religiosos no pueden visitarse con pantalón corto o camiseta sin mangas. Tampoco se debe levantar la voz, sobre todo en oficios religiosos. La división religiosa en Italia es diversa. Un alto porcentaje de la población es creyente en Italia, el 81,32%. En Italia, la religión más profesada es el cristianismo, donde el 79,39% de la población la profesa. La educación. El sistema de educación en Italia está regido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades e Investigación. Italia es un país donde los valores y las buenas conductas son profundas para la población. La educación en Italia es obligatoria desde los 6 años a los 16 años de edad y se divide en 5 etapas: preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria superior y la universidad. Italia cuenta con un sistema educativo tanto público como privado. El idioma. El italiano es una lengua romance procedente del latín hablado con 85 millones de hablantes. Organización social. Italia es una república democrática con un parlante que a su vez tiene un jefe de gobierno o primer ministro, que se le asigna su título por el presidente y un jefe del Estado. El parlante se compone de dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Principales aspectos que debes conocer si eres un mexicano que quiere entablar negocios con personas de esas nacionalidades. Para establecer una relación de negocios con una persona italiana es muy importante la formalidad que genera una condición de confianza. Si se busca la introducción de modelo de negocios en el país, el sector de mayor crecimiento y cobertura del país es el sector de servicios.
La tercera cultura que vamos a analizar es de Asia, de Japón. Estética. La estética en Japón es casi una filosofía de vida. Para definir qué tan importante es la estética en Japón, esta ha tenido influencia desde el arte, códigos sociales y actitudes de la población japonesa. La estética en Japón tiene fuertes influencias religiosas, el sintoísmo y el budismo. Actitudes y creencias. Las dos influencias religiosas más grandes de Japón son sintoísmo. Esta corriente religiosa tiene a la naturaleza y todo lo que es relacionado a sus bellas. El budismo zen busca una relación de equilibrio con la naturaleza y la paz, específicamente visibles en los conceptos de la capacidad e imperfección de las cosas. Educación. La educación primaria y secundaria es obligatoria. El bachiller, a pesar de que no ser obligatorio, casi en su totalidad, toda la población lo cumple de manera voluntaria. Los niveles educativos en Japón se dividen en cuatro partes: educación infantil, educación primaria, educación secundaria y la educación superior. No compartir problemas. En Japón está mal visto compartir problemas personales con amigos, conocidos, etc. Esto a fin de una creencia de compartir negatividad y contagiar el estrés. Idioma. En Japón existen diferentes dialectos, pero el idioma oficial del país es el japonés. Organizaciones sociales. Japón tiene una organización social y gubernamental diferente a los países de América o Europa. Por ejemplo, ejerciendo una monarquía constitucional con un parlamento bicameral. El poder ejecutivo lo ejerce un gabinete responsable de actos constitucionales y compuesto por el primer ministro, un ministro de Estado, debiendo hacer de todos ellos civiles pobladores del país. Principales aspectos que debes de conocer si eres un mexicano que quiere establecer negocios con personas de esas nacionalidades. En Japón existen muchos contrastes sociales en la convivencia social y de negocios, que se diferencian de los estándares del occidente, las normas de cortesía con un contraste en Japón. Al ser muy distintas en este país, nosotros como mexicanos debemos acatarlas para tener una buena sintonía con los inversionistas o clientes de la población general de Japón. Reglas de convivencia básicas en Japón. Para el establecimiento de adaptación y un caso de éxito, saludos. Los saludos en este país no son de contacto como en nuestro país, como en nuestro país lo acostumbramos, sino que en Japón lo más educado es una leve inclinación al conocer o iniciar una convivencia. Esto es una señal de respeto. No hacer ruido y gritar. Compártate de manera calmada y silenciosa. Es muy valorado, ya sea en sitios públicos o lugares de espacios cerrados. Teléfono celular en silencio. Siguiendo con la temática del punto anterior, en Japón se respeta mucho la cordialidad al no interactuar y respecto a los espacios. Mantener la distancia. Si se desea tener un negocio que sea un caso de éxito en Japón, es muy importante cómo interactuar con las personas. Una norma importante es procurar mantener una distancia con los demás para no incomodar, salvo que la situación sea inevitable. No dar la mano a menos que ellos inicien el contacto. Nuestro cuarto país es Marruecos. Marruecos, África. La estética. La estética marroquí podemos definir en las artes del país. Las artesanías marroquíes son apreciadas por todo el mundo y en especial por los coleccionistas desde el siglo XVI, manteniendo el auge la producción de las alfombras, cerámica, joyería, artículos de bronce y tallas de madera. Las actitudes y creencias en Marruecos son muy diversas. Tiene actitudes culturales y religiosas muy arraigadas a su forma de vida. Se pueden apreciar fácilmente en la vestimenta de las mujeres, las cuales es prácticamente cotidiano que su vestimenta se use un velo. Todo esto a raíz de las bases religiosas del país, teniendo una cultura en la que el Islam es prácticamente la única creencia que se practica. Las cosas que más se deben respetar en el país son los monumentos religiosos y principalmente hacia la mezquita. La educación. El sistema pedagógico de Marroquí se divide en cuatro etapas: preescolar, educación primaria, enseñanza colegial, educación secundaria y educación superior, con una estructura de tronco común y una especializada para las universidades. El idioma. El idioma en marroquí tiene dos idiomas oficiales, el cual es el árabe y el tamasingui. La organización social. Marruecos tiene una organización social basada en una monarquía constitucional con legislaturas bicameral y un sistema multipartidista. Los puestos oficiales actualmente son el rey Mohamed VI de Marruecos, que sería el jefe de Estado o presidente.
Los principales aspectos que se deben conocer si eres un mexicano que quiere establecer un negocio es: el marroquí es un país tradicional respecto a su cultura, por lo que se debe de tener conocimiento de cómo tener una buena adaptación cultural con los pobladores o clientes. Si se busca iniciar un negocio en el país, es importante conocer que en Marruecos está mal visto reír, bailar o alegrarse cerca de monumentos religiosos. También está mal visto el hablar de la monarquía del país. Otra cosa u otro aspecto es respetar las prácticas musulmanes, tales como sería el rezo o inclusive el ramadán. No olvides que durante el Ramadán está prohibido comer antes del atardecer, por lo tanto no disfrutes de un pastel en plena calle, en plena vía pública, en frente de pobladores de este país. En todo momento vestir de manera conservadora, evitando mostrar el torso o las piernas, tanto como hombres como para mujeres. Marruecos, al igual como ya mencioné, es un país tradicionalista. Es importante saber que para establecer un negocio en su cultura, los mexicanos debemos tener en cuenta y respetar su religión, la cual es el Islam, así como respetar la vestimenta, el uso de los monumentos o estar presentes en monumentos religiosos. Tal vez el aspecto principal a tener en cuenta si se busca iniciar un negocio en Marruecos es el intentar como extranjero, es el evitar, disculpe, evitar como extranjero imitar la cultura, religión y creencias, ya que esto está mal visto por las personas de Marruecos y lo ven como una falta de respeto. La siguiente cultura que se analizará es la cultura de Nueva Zelanda. Cultura de Nueva Zelanda del continente de Oceanía. La cultura de Nueva Zelanda es una combinación entre las culturas maorí y la cultura proveniente de los descendientes de las colonias británicas. Es importante mencionar que Nueva Zelanda es el país con mejor calidad de vida del mundo, según la ONU, teniendo los índices más altos de felicidad media de sus poblaciones, mayor índice de respeto a los derechos humanos. Las creencias de los neozelandeses son muy concretas y diferentes, a diferencia del país que analizamos anteriormente, Marruecos. Los pobladores de Nueva Zelanda tienen un pensamiento abierto, que aboga por la libertad y la expresión libre, así como el cumplimiento de sus derechos. Dentro de las religiones más practicadas de Nueva Zelanda encontramos una predominancia del cristianismo, en donde más de la mitad de la población lo profesa. Estadísticamente, un 55.6% lo profesa. El 34.7% de la población no tiene una religión identificada y el resto de la población, un 4% aproximadamente, profesa otra religión. La educación en Nueva Zelanda es obligatoria y gratuita entre los 6 y los 16 años. El sistema educativo neozelandés es flexible en los niveles de secundaria técnica y secundaria básica, así como en los niveles superiores. El país de Nueva Zelanda tiene 3 idiomas oficiales: maorí, el lenguaje local o nativo, y el inglés. Este país tiene una democracia parlamentaria independiente. El país oficialmente es una monarquía parlamentaria en la que interfiere un jefe de Estado representado por el gobierno general. Principales aspectos que debes conocer si eres un mexicano que quiere entablar negocios con personas de estas nacionalidades. Para la integración de un negocio al país es importante tener una cultura de servicio hacia la población, ya que la población neozelandesa tiene altos índices de educación ciudadana, por lo que se aprecia en gran medida una conducta respetuosa. Tener en cuenta los siguientes factores: respeto por la igualdad, la libertad y los valores democráticos, defensa de la democracia parlamentaria y del Estado de Derecho, orgullo por la herencia iglesia y respeto por la monarquía británica, búsqueda de justicia y de la paz social. La siguiente cultura será la francesa del continente europeo. Por último está Francia. Francia es un país que aboga por el arte, la estética y la belleza como los pilares de su expresión de vida, cultura y artística. Inclusive en Francia está París, la denominada ciudad del glamour. Actitudes y creencias. Las creencias y actitudes de los franceses se encaminan a los valores de libertad, equidad, igualdad y fraternidad. La religión es un punto importante de la sociedad francesa. El 80% de la población es creyente y procesa una religión. Este total de 70.19% es preferente del cristianismo.
Educación. El sistema educativo grande de los 6 a los 16 años obligatorio y es financiado por el gobierno, educación secundaria, bachillerato y un nivel superior universitario, además de los posgrados como maestrías y doctorados. El idioma oficial de este país europeo es el francés, además de la enseñanza obligatoria del inglés en las escuelas tanto del sector público como el privado. Organización social. Francia es una república presidencialista en el que el estatus más alto es del presidente de la república, que ejerce el poder ejecutivo, que es elegido por las elecciones populares de la población y tiene un periodo de gobierno de 5 años. Para que un mexicano se introduzca en el mercado de los negocios en Francia, es importante que en el servicio, producto que ofrezca o presente a la población cumpla con los parámetros que habitualmente contemplan para el consumo. Es importante mencionar que el comercio en Francia es amplio y denso. Por ende, se debe de apegar a los factores sociales, alinearse a los valores como el respeto hacia su cultura. Presenta un modelo de negocios tradicionalista y llega a imitar aspectos sociales del país, como la estética, ya que Francia es una de las culturas sociales de mayor consumismo de Europa. Para la introducción de un negocio extranjero es importante destacar en el área de mayor crecimiento económico es la rama de los servicios. Nigeria. Nigeria es un país diverso, en el cual se hablan más de 50 idiomas, entre los que podemos encontrar dialectos de tribus paisanas y los dialectos o idiomas oficiales del país. Si hablamos de un aspecto artístico, el arte nigeriano es una mezcla o superposición de una gran cantidad de imágenes, en las que hay presencia de colores, así como demostraciones del folclore y estética del país, en las cuales se puede enfatizar la aparición de espíritus, fantasmas y deidades. Las creencias y actitudes de la sociedad nigeriana. La mayor parte de la población de Nigeria carece de un estilo de vida adecuado, ya que existen aproximadamente 10 millones de niños sin escolaridad en el país. Más de la mitad de la población vive bajo la extrema pobreza. Las creencias en el país son diversas y contrastantes con otros países que ya hemos tratado, como por ejemplo de ello es que las mujeres y los hombres comen separados. Se separa a las mujeres para el cuidado familiar y los niños, por lo que vuelve a Nigeria un país tradicionalista y sumamente reservado. La religión en el país. La religión de mayor predominancia en el país o con mayor cantidad de fieles en el país es el cristianismo, seguido por la religión musulmana. La cultura materialista. Nigeria, al ser un país económicamente cambiante, además de tradicionalista, su cultura del materialismo representa un hecho muy austero, presentándose pocos elementos del consumismo o derrama de los recursos económicos, enfocada a la vanidad de la población. La educación. La educación en Nigeria es supervisada por un Ministerio de Educación. Las autoridades tienen la responsabilidad de asumir la política de control en cuanto a la educación pública, así como las escuelas estatales a nivel estatal. El sistema de educación en Nigeria tiene ciertos niveles, como los que podremos encontrar el jardín de infancia, la educación primaria, la educación secundaria, la educación terciaria, que se puede aplicar como el proceso de la educación preparatoria o superior. El idioma. El idioma oficial de Nigeria es el inglés, pero también podemos encontrar diversos dialectos que se hablan entre las zonas geográficas del país, ya sea el norte, centro, sur del mismo, en los que podemos encontrar el Yoruba, el Igbo y el Tausa. Organización social. El país de Nigeria se constituye de 36 estados federativos y un territorio de la capital. Los estados federativos de Nigeria están dirigidos por un gobernador elegido a través de elecciones por sufragio cada 4 años. Al frente del territorio nacional se encuentra un ministro de gobierno, elegido directamente por el presidente de la República. Principales aspectos que se deben conocer si eres un mexicano que quiere establecer negocios con personas de Nigeria. Relaciones comerciales tradicionalistas que se apeguen a la cultura del país. Por otro lado, podemos encontrar que la población de Nigeria presenta problemas económicos, por lo cual es importante que se tenga comprensión del giro comercial del negocio, que éste sea adaptable a la situación del país y de su población. Otro aspecto importante es evitar hablar o promover una ideología política, esto debido a los problemas sociales del país. Por último, podemos encontrar las preocupaciones en cuestión de seguridad. Deben ser tomadas, ya que
En Nigeria, al encontrarse en un escenario de un país cambiante, podemos encontrar una crisis económica en el país, lo cual ha traído consigo escenarios de corrupción, falta de recursos y poco control de los recursos, así como un índice creciente en la delincuencia. Tendremos una breve conclusión sobre lo que fue esta nuestropía del equipo 4. A lo largo de este reporte de investigación acompañado de un recurso audiovisual, se exploraron las culturas de 6 países de los 5 continentes existentes. Durante las exploraciones se analizaron diversos factores de cada país, así como un aspecto de inflexión intercultural que se ejemplificó en cómo es que un mexicano podría adaptar su cultura para tener una buena adaptación de un negocio a la cultura de otro país, teniendo un caso de éxito tal cual lo realizamos mediante ejemplos en la evidencia anterior. Es vital reflexionar sobre entre la multiculturalidad que existen entre todos los países, todas las características especiales de cada uno que convierte a cada uno en un territorio especial con cualidades irrepetibles para otra nación. Si prestamos atención en el análisis de cada cultura de cada país, podemos observar fácilmente que poco a poco nada se repite. La cultura es un recurso irrepetible, ya que es un escrito del alma y la vida de las personas que conforman una sociedad.